Bueno, buenas tardes, noches, días a todos. Vamos a iniciar una nueva entrevista en este ciclo que estamos ofreciendo a través del Instituto de Justicia Terapéutica del Colegio de Abogados Loma de Zamora, dirigida específicamente a profesionales. Como tenemos varios ámbitos de acción en lo terapéutico, la idea es esta interdisciplinaridad. Y para el caso de hoy tenemos al doctor Omar Alejandro Ledesma. Ustedes ya lo conocen porque han habido bastantes charlas, han visto de él en nuestro instituto, y además también porque, bueno, obviamente tiene una larga trayectoria, su paso por distintos medios de comunicación hacen que sea para la materia específica un muy buen exponente para el día de hoy. Así que además de saludarlo y de mostrarle mi admiración como siempre, lo cierto es que además de ser un profesional excelente, también es un gran amigo, y estamos en este instituto. Él forma parte de nuestro instituto de hace muchos años y bueno, quería que sea una de las primeras entrevistas la que tengamos con él. Doctor, ¿cómo le va? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. No, al contrario. Y Y un bueno, placer dirigirnos a este público y al destino que tienen estas charlas, que son las de formar, crear una nueva conciencia, romper tabúes también, romper con mitos que se vienen arrastrando y que en realidad se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, por eso queda el mito, nada más, ni siquiera la historia. es así, Entonces tal creo cual. que es muy importante el hecho de poder renovarlo coloquialmente, pero entre profesionales. Muy bien. Yo acá en principio, bueno, la charla como está apuntada a lo que ya mencionamos, me interesaría en cuanto a acceder desde tu conocimiento en dos vías. Por un lado, me han consultado muchísimo sobre la ley de trasplante de órganos, creo que es un importante tema como para conversar con vos, y Sí, también previamente si podemos hacer alguna introducción que también me han consultado los colegas, y que me parece adecuado que estés hoy acá, con el tema de, bueno, cómo nos afecta este encierro, cómo se dirige o cómo está dirigido hacia nosotros los profesionales, que tenemos un nuevo desafío porque estamos en una situación compleja en este momento, aquellos que trabajan o trabajamos de la matrícula, y bueno, así que te doy la palabra para que nos ilustres un poquito más. mira, vamos a empezar en un orden inverso. Vamos a empezar primero con el encierro porque es lo que nos condiciona a todos e inclusive hasta nuestras propias capacidades cognitivas, al punto de preguntarnos qué estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. Ningún encierro, salvo que sea voluntario, es un encierro deseado, sino que es un encierro coercitivo, sea por una aplicación de un privado, sea por una aplicación de organismo del Estado. La cuarentena no deja de ser eso, en este caso, y la forma en la que fue tomada la cuarentena tiene muchos componentes sin serlo, como el todo, sin estar tipificada de una forma específica, tal cual lo da la Constitución, pero tiene muchos componentes de un estado de sitio. De otros países, de hecho, lo han decretado el estado de sitio. Acá me parece que no estoy en la cabeza de un político, pero no se ha decretado el estado de sitio por una cuestión de mala experiencia con los uniformes y claramente también de situaciones que no tienen que ver o en las cuales no había necesidad. Sí hay que destacar la tarea de las Fuerzas Armadas, las mismas que en un estado de sitio, pero puestas en función de lo social, lo cual desde el lugar de trabajo está bien aplicado, desde el lugar que no sea laboral puede ser una cuestión hasta peligrosa en lo que respecta a un antiguo honor, que se ha perdido hace mucho obviamente, pero un antiguo honor respecto de las Fuerzas Armadas. O sea, siempre tenemos que saber de
quién y con quién estamos hablando, como para poder tener una dimensión de situación y saber que si bien somos todos personas y todos respondemos de la Constitución hacia abajo, respondemos de diferentes formas y con diferentes mecanismos. Entonces esto es algo que es muy importante y es un tema que no es menor para nada. En lo que respecta al encierro, a esta forma coercitiva, finalmente, de trazarse una cuarentena, Argentina fue uno de los países precursores en esta cuarentena a nivel mundial y fue precursor con buenos resultados, mientras en Italia y en España y en Estados Unidos continuaba la libertad de movilidad. En Argentina ya había cuarentena y comenzaba lentamente a verse un aplanamiento de la curva en lo que es contagio, incubación y por ende manifestación de la enfermedad por COVID-19 en cualquiera de sus variantes. Hoy en día son los 3 países que están lamentando con más vehemencia todas las pérdidas que tuvieron en una cuarentena tardía. En una noticia de hace de la mañana, de hace unas horas, Estados Unidos le quita el apoyo financiero a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual también esto nos pone en una situación de pensar qué estaba haciendo entonces la Organización Mundial de la Salud cuando se supone que es un ente autárquico y completamente independiente de cualquier otro gobierno. Es una situación muy compleja la de la OMS en este sentido, al punto de perder su credibilidad cuando Trump alegremente anuncia esta medida. La medida, más allá de todo, puede estar bien tomada o mal tomada, pero claramente sí es una medida de presión, una medida coercitiva y una medida que no ayuda ni beneficia a un organismo con el que todos, en todas las carreras donde hubo un contenido biológico, y el derecho no es la excepción, en tanto tratamos con personas, siempre el máximo estamento, siempre lo máximo en decisión, siempre la espera de decisiones, la decisión final, eh, los cambios, los protocolos, y así puedo seguir con una larga lista toda la tarde, pero siempre dependieron de la OMS. O sea, siempre esto estuvo en manos de la OMS, y este anuncio de Trump me parece un anuncio muy poco oportunista, siendo que en este momento ese país que está a la cabeza, superando a China en su momento, a Italia y a España, está a la cabeza de la cantidad de contagiados por un lado y de fallecidos por el otro. Es muy triste ver, ayer estaba leyendo una nota de la isla Hart, que está frente a las costas de Brooklyn, a 750 metros exactamente, donde funcionó una base misilística, funcionó una usina, un orfanato, un manicomio y un hospital. Completo. No sé si es claro, completo el asunto. Y que es el lugar donde están haciendo las fosas comunes para poder enterrar a todos los cuerpos de la epidemia de COVID-19. Entonces es algo tremendamente grave que la persona, o sea, al ser una muerte infecciosa, o por una patología infecciosa, para ser correcto, para expresarlo, es una muerte en la cual la persona no vuelve a ver a su ser querido. Lo que le pueden llegar a dar si logra poder mantenerlo, o sea, si acredita documentación de que es su ser querido, es el hecho de una cremación, pero no lo ve nunca más. O sea, el último lugar donde lo ve es la cama de terapia intensiva y después lo recibe en una urna.
Y en el caso de los no-named o John Does, o sea, las formas de no identificación con las que se denomina Estados Unidos, están cavando unas fosas que son gigantescas, inclusive hasta se ven desde, como veníamos hablando, respecto de estos entierros masivos, la isla Hart, que es una isla que está a 750 metros nada más de la costa de New York. Muchos neoyorquinos no la conocen, esta isla, y en realidad es una isla que tuvo múltiples utilidades, como ya lo habíamos hablado, y la última en este momento es que se están estableciendo allí las fosas comunes para entierros de pacientes muertos por coronavirus. Acá nos enfrentamos a un problema también, porque nosotros como médicos, por regla general, estudiamos a la persona estando en vida. Entonces, en este momento estamos al tanto y conocimiento de las formas de contagio, de qué es lo que pasa, qué es lo que deja de pasar, cómo nos manejamos en este tipo de situaciones, pero por ejemplo no conocemos la infectividad o la tasa de contagio que pueda generar un muerto, o que pueda generar varios muertos. Sí tenemos una escala progresiva y exponencial respecto de este tipo de situación, pero no conocemos cuánto contagian muertos. Entonces, por eso las medidas que se están tomando. En cierto modo, estamos replicando, por falta de conocimiento también, la peste bubónica en Europa en el medioevo, en el bajo medioevo. O sea, Porque podemos decir que lo que se trata de este tema puntual, qué sucede en la posvida, vendría a ser, ¿no? Después de la vida, para la exactamente. medicina estamos retrotrayéndonos a siglos pasados, lisa y Y llanamente. estamos retro... Sí, 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 Vos sí, sí. fíjate Omar, qué Estamos... interesante el punto que vos tocas acá, qué interesante y cómo me sirve a mí para los mensajes de mi instituto, sí, que la realidad es que la justicia terapéutica es pensar en la justicia más allá de la justicia, ¿no? Pensar un poquito más allá de la justicia, de cuando entra la judiciable a esta vida dentro de los tribunales hasta que sale. Pero hoy mismo nos pasa de la justicia que cuando le abrimos la puerta a alguien que ha pasado por el proceso, nos olvidamos de él y se terminó. Fíjate qué paralelismo, ¿no? Entonces, para poder lograr que la justicia entienda que hay algo más allá de la justicia, tenemos la justicia terapéutica. Yo utilizo un nombre de la medicina para hablar sobre esto. Y fíjate que la medicina debería utilizar algún nombre también, o esto de terapéutico, hacerlo más amplio, para poder pensar qué pasa Exactamente. después, ¿no? A ver, supuestamente la raza humana, si todo va así, se va a ver diezmada, pero va a seguir existiendo. ¿Qué pasa si estas fosas las abrimos dentro de, no sé, 300 años con interés arqueológico? Puede no pasar absolutamente nada, o puede ser que haya una nueva peste, un nuevo tipo de virus. Obviamente el virus vive en la célula y anida en la célula se descompone, pero mientras tanto el virus en una célula que está en un proceso degenerativo, ¿realmente continúa su actividad o detiene su actividad en forma inmediata con la actividad de la célula? O sea, O creo que puede quedar tenemos que... en un letargo también, esperando. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear porque todas estas enfermedades no casualmente fueron pensadas, algunas diseñadas, no hablemos del virus Wuhan o COVID-19, pero fueron pensadas o diseñadas como armas de guerra biológica. O sea, la guerra ya no se libra en campos de batalla, sino que se libra en pantallas. Se libra en sitios virtuales contra sitios virtuales.
y obviamente la matanza que se logra es muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo podemos prevenir desde la medicina y desde el derecho esta cuestión de decir cómo podemos prevenir desde el derecho esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo implementa un derecho a futuro? Porque supuestamente una cosa es generar una jurisprudencia y que esa jurisprudencia se va a mantener mientras el caso sea un caso válido, y otra cosa es no generar absolutamente nada porque no tenemos conocimiento, no tenemos forma, no tenemos manera de poder acceder, y en 300 años ninguno de nosotros va a estar, pero el Instituto del Derecho va a permanecer como un mecanismo constante de la sociedad, más allá del tipo de gobierno al cual estemos sometidos. Entonces se plantea una cuestión filosófica acá en el medio y que apunta justamente a esta terapéutica. Ayer hablábamos de nuestro programa de radio, Abogados en Off, al cual vos ya estás invitado hace siglos. Prometo ir ahora en esta situación, ¿no? Por favor. Podemos salir a Exacto. través de este sistema. Exactamente. Sí, de hecho estamos saliendo claro, a través de... y les digo a los oyentes de estas entrevistas que, bueno, que no se lo pierdan porque es un programa, pero muy interesante, muy interesante. Así que, seguido, Marcelo. Muchas gracias. A ver, estábamos en el hecho de la aplicación de esta justicia terapéutica. Bueno, ¿hasta dónde es terapéutica la justicia inclusive desde el punto de vista médico cuando no podemos dar respuestas y la persona, para explicarlo en lo que son las leyes de la termodinámica, cambia su estado de entropía? O sea, cuarta ley de termodinámica, pasa de la vida, o sea, proceso harto complejo, a la muerte, proceso de detención de todos los procesos vitales, valga la redundancia. O sea, un cambio que va a llevar a que ese cuerpo no se mantenga armado, no se mantenga vital, no se mantenga en su sostén propio, sino que requiera de un medio, y ese medio es normalmente biológico, para degradarse biológicamente. El tema es cuánto estamos contaminando, porque el cuerpo es un contaminante más como todo material biológico, cuánto estamos contaminando, cuánto estamos exponiendo en este momento en los servicios de salud, sobre todo en los servicios de medicina legal, de las morgues, cuánto estamos exponiendo a los trabajadores de morgue, entre los cuales yo he formado filas durante 10 años, cuánto nos estamos exponiendo a contagiarse dentro de su trabajo, amén de todo otro tipo de contacto infecto contagioso que ya está demostrado que existe ese contacto. O sea, una caverna tuberculosa abierta, cuando se abre el pulmón, obviamente va a desparramar Mycobacterium por todos lados. Bueno, ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? Aún en vida de la persona, seguimos en una postura en la cual tenemos menos respuestas que la cantidad de preguntas que se nos están generando. Y por otro lado, un detalle que no es menor, es por qué este virus no genera inmunidad o por qué hay casos de reinfección. Vamos a verlo desde un lugar correcto. Y hay casos de reinfección porque se estima que cuando el virus llegó a la Argentina, cuando se detecta un caso cero acá, que en realidad este caso cero fue anónimo porque el virus comenzó a progresar y descubrimos esta escala exponencial hacia arriba y que no paraba y no paraba, sobre todo a través de los muertos, con patologías respiratorias y sin una explicación. Cuando vimos todo esto, bueno, a ver, ¿a qué nos estamos atendiendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y el virus se estimaba, esto igual continúa siendo un estimativo,
Se estimaba que había mutado ya desde su origen hasta su punto de llegada, por lo menos acá en la Argentina, 146 veces. Lo cual, al cambiar las proteínas de superficie, porque son estas proteínas o los ligandos generados por estas proteínas los que permiten su unión y su paso a la célula para tomar contacto con el ARN de las células y así replicarse, eh, es un elemento que es peligrosísimo porque el virus que fue cuando llegó no es el mismo que estamos tratando en el día de hoy. O sea, estamos hablando de dos tipos de virus completamente distintos con una X cantidad de mutaciones. Por eso es que estamos viendo casos de reinfección por coronavirus, por COVID-19. Por eso es que Porque el organismo puede no detectar que es el mismo porque ha mutado. Entonces la mutación hace que es la reinfección. Eso es exactamente, a ver, una proteína que podía resultar parte del virus, por decirlo de alguna manera, tiene que tener una solución empática con la célula a la que va a invadir. Cosa de poder atraerse mutuamente para poder el virus entrar y a partir de ahí reproducirse. Técnicamente, como virus entendemos una partícula con una múltiple carga de distintos componentes orgánicos o bioquímicos orgánicos, pero que técnicamente no tiene vida, aunque tampoco está muerto. O sea, requiere de la participación adentro de una célula huésped para que esa célula le dé la posibilidad de continuar replicándose y así salir del cuerpo y trasladarse a otro nuevo huésped. Y en este caso las infecciones son exponenciales, porque por cada uno se contagian dos contagian a cuatro y bueno, así continuamos con la escala. Por eso la subida tan abrupta de las escalas, que fue lo que vimos ayer, que estaba explicando el presidente de ayer o anteayer, el presidente de la Nación, el nivel Alberto Fernández, respecto de esta situación. Y políticas o no de acuerdo, pero sí tenemos que estar conscientes de que la explicación que dio es una explicación muy coherente. A este punto también corresponde al alma del profesional, sea médico, sea abogado, sea un no profesional inclusive, el saber discernir la información para no quedarse con información basura. Y esta información basura estuvo dada desde muchos sectores tendenciosos y yo por mi parte, y me hago cargo de lo dicho, siempre lo dije porque lo empecé a tratar muy temprano en nuestro programa de radio, creo que por una cuestión de dignidad propia, el doctor Ginés González García debiera presentar su renuncia, porque no puede argumentar bajo ningún tipo de concepto que China está lejos. O sea, que China está a 14.000 kilómetros, por ende el virus no va a llegar. Y después cuando llegó, que tardó 12 días en llegar después de esa frase tan feliz, dice, no lo esperábamos tan rápido. Entonces, un ministro de salud, una persona formada en salud, un médico, asesorado por equipos de asesores, no puede decir desde su lugar y desde su investidura semejante cantidad de barbaridades pensando que esas barbaridades van a salir gratis. Vuelvo a lo mismo, afirmo mi concepto de que Ginés González García no tiene que estar en el Ministerio de Salud justamente por este tema. No es una persona apta. Si, a ver, en el derecho y en menor parte también en la medicina,
el abogado y sobre todo el juez, que es el que entiende el derecho y dice del derecho lo que él interpreta que el derecho dice. Esto a un juez no se lo perdonaríamos nunca, porque esto sería una sentencia. Sí, tal cual. O sea, Sí. Claramente no, para un juez, imposible. claramente no. O sea, claramente para un juez esto involucra una situación de jury de enjuiciamiento, si alguien lo denuncia. Y acá tenemos un ministro que sigue en los medios, y sigue dando vueltas y con su presencia creo que sigue siendo más bulto del necesario. Entonces me parece una situación muy peligrosa tener un ministro de salud de crisis. O sea, no tenemos un ministro de salud de trinchera, que es lo que necesitamos en este momento. Alguien Es que como esté a la altura. la división del médico entre clínico y emergentólogo, prácticamente te diría. Exactamente, exactamente, tal cual. O sea, el emergentólogo tiene que estar preparado para todo con el barro hasta la cintura. El clínico puede esperar tranquilo, confiando en el emergentólogo que le va a resolver el problema. De inicial, por lo menos, ¿no? Omarcito, yo Entonces, para no desviarnos, la verdad que es interesantísimo esto y la verdad que a eso también, a lo que vos decís de la mutación, que me parece importantísimo para entender la mecánica del virus, también habría que pensar el por qué hay personas asintomáticas y el por qué los menores de edad no tienen una consecuencia gravosa como si los mayores, ¿no? Que entiendo que eso tiene que ser por una cuestión orgánica, ¿no? De es por células. una cuestión de sistema inmunitario. Aunque no se terminó todavía de estudiar el por qué, se presume que es por varias variaciones y variabilidades, por otro lado, o sea, desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo del sistema inmunitario. Y el Obviamente que asintomático, mientras perdón, y el asintomático, ¿por qué existe una el persona asintomática? asintomático es una persona que puede contagiarse, como vos, como yo, y no presentar ningún tipo de síntomas porque el virus no encuentra una capacidad de progresión. O sea, ese cuerpo le resulta hostil para generar su reproducción. No obstante, sí le sirve como bastión para poder colonizar sus murallas y abastecerse hasta que encuentre algo más apto. Ah, bien. O sea que el virus de alguna manera continúa viviendo en el organismo de aquel que es asintomático, Obviamente, hasta tanto puede ¿sí? salir y buscar un mejor huésped para su Eso, desarrollo. exactamente, exactamente. Te Y ahí es saco. donde entramos con los factores de riesgo. Claro, Te robo 2 minutitos. sí. Ahí es donde entramos con los factores de riesgo, que las personas de 50 años son las que comienzan a presentar factores de riesgo mucho más altos por toda la vida que fueron llevando, no es por los últimos 2 años, salvo, no sé, que se haya operado el corazón o sea un trasplantado renal y esté con un tratamiento inmunosupresor. Pero de lo contrario, lo normal es que sea después de los 50 por una cuestión de fisiológica de envejecimiento del sistema inmunitario, o sea, de falta de elasticidad de ese sistema inmunitario. Entonces, las personas mayores, en ese sentido, son las que pertenecen a este grupo de riesgo. Esto no quiere decir que no se pueda morir un chico, esto no quiere decir que no pueda morir un adulto, que no pueda morir una persona, pero la edad promedio de sobrevida que estamos viviendo acá en Argentina es de los 54 años. Y la patología en sí misma, en los casos que ya de por sí van a ser graves por o un sistema inmunitario deficiente, como en toda persona que ya pasó la barrera de los 60, o por algún tipo de enfermedad que afecte el sistema inmunitario, es la barrera justamente de los 60 a 65 para arriba, 65 a 80 años. Entonces, son dos curvas diferentes que se trazan y en las dos curvas hay mortalidad. O sea, tenemos dos curvas que si las trasladamos a una gráfica,
tienen un crecimiento exponencial después de los 50 y 60 respectivamente. Si esto lo ponemos en dos campanas de Gauss, vamos a ver dos campanas que se intersectan en la rama descendente de la primera junto con la ascendente de la segunda. Bueno, esa zona, ese cono gris que queda ahí, ese es el cono más peligroso, porque es donde están los pacientes ya infectados con manifestaciones clínicas y con problema clínico previo. Clarito, clarito. Bueno, me pareció, pero hasta acá, yo creo que la entrevista está cumplida con lo que hablamos. Increíble, como siempre. ¿Qué le podemos decir, Omar, vuelvo sobre la pregunta inicial, a aquel profesional, ¿no? Abogado, médico o psicólogo, ingeniero, que se ve afectado primero en su desarrollo laboral, ¿no? Estamos apuntando a un público, obviamente, que va a ver este video. No quiere decir que no lo vea otra gama de la sociedad, pero en principio que no son factores vulnerables, o son personas que ven su futuro trastabillar, están entendiendo a ver en esta nueva situación de supervivencia, ¿no? Tenemos un profesional que hasta venía trabajando con las incidencias de la economía, con las incidencias de la profesión misma, que vemos viendo durante todo este año que se fue. Y esto de golpe los paraliza de una manera, ¿no? Entiendo que psicológicamente o psiquiátricamente esto tiene una incidencia poderosa en el desarrollo de la persona. Es importantísimo. ¿Y cuáles son aquellas recomendaciones desde la medicina que podemos tomar como consejo como para avanzar en este camino, ¿no? Por lo menos por ahora? Yo siempre digo que los seres humanos somos tan diferentes uno del otro que somos todos estereotipados. O sea, nos repetimos todos constantemente. Entonces, como están las cosas, al lugar donde estamos reaccionando del mismo modo que hemos reaccionado a cada crisis que hemos tenido, porque es la forma que conocemos de poder reaccionar, sobre todo en este país, desde un lugar social, desde montones de lugares que nos den la posibilidad de establecer una reacción. Lo primero que se va a ver, lo primero que va a existir, es obviamente un distrés que rompe con la vida diaria de la persona, que hasta ese momento puede ser sobrellevable acorde a las características de la persona, pero que nunca es un distrés que está fehacientemente marcado como para que continúe siendo la afectación final. Sin embargo, es un disparador importante a punto de partida de la incertidumbre, que es uno de los mayores distresores que tiene el ser humano. La incertidumbre representa miedo, es el conocimiento del desconocimiento que tenemos. Entonces, cuando esto no puede ser resuelto, nos vamos a ir enfrentando a que esa curva de estrés a la persona le va a costar cada vez más el hecho de poder enfrentarla, de poder valorarla, se va a ver cada vez más lejos de la realidad, se va a ver alienado, entiéndase alienado no loco, sino del latín, bueno, que en realidad serían sinónimos para el latín, alienus, aquel que perdió su lugar en la sociedad, o sea, y muchos lo han perdido. Y esta crisis se ha vivido como se vivieron grandes crisis en Argentina, de Cromañón, Embajada de Israel, la AMIA, y otras tremendamente importantes, como por ejemplo la tragedia de Once, donde la cantidad de muertos que ya se sabe que va a haber
se va a encontrar, supera toda estadística posible y toda previsión de ayuda posible de contención. Ahí trabajó, por ejemplo, el equipo del doctor Roberto Sivak, en aquel tiempo jefe del Hospital Álvarez, y es un trabajo registrado por Universidad Maimónides, donde se agrega un diagnóstico que no corresponde al DSM-5, o por lo menos no está incluido en el DSM-5, pero que sería el equivalente agudo al trastorno por estrés postraumático, y que es el trastorno disruptivo por ansiedad. El trastorno por estrés postraumático, la diferenciación, o una de las diferenciaciones que tiene que ver con el tiempo en el cual se instala. El DSM, en una forma artefactual, por una cuestión estadística, impone un mes desde el elemento traumático, del evento traumático, a las manifestaciones de estrés. El trastorno disruptivo por ansiedad es un trastorno que comienza en el mismo momento que el trastorno se vive. Y eso es lo que hace la gran diferencia. El Acá, doctor Roberto Sivak, ¿cómo? y en esta situación en la que estamos viviendo, no se puede determinar tampoco el momento del inicio del trastorno, porque es un inicio extendido en el tiempo, porque nos sentimos en el momento, ahora, mañana, ayer, o sea, estamos transitando una situación Digamos que estamos haciendo impacto y estamos poniendo cara de dolor al golpe más fuerte, pero no olvidemos que ya traíamos muchos factores distresores previos, la economía ante todo. No olvidemos cómo se definieron las últimas elecciones, quién gana, cómo gana, el apoyo de muchos o de pocos, según por dónde se mire, acorde a la corriente a la cual pueda pertenecer la persona. O sea, hay un montón de situaciones que no nos brindan una reposición del estrés o del distrés en este momento, sino que nos someten nuevamente a otro evento, pero que es un evento donde ya está involucrada nuestra vida. Como si en la economía no estuviera involucrada, porque en la economía hoy estamos como estamos, desde el lugar que cada uno lo pueda tomar, por eso redundo sobre la frase, pero a los pasos que tenemos históricos dados sobre la situación, podemos estar muchísimo peor también. Esto del COVID nos enseña que vamos a estar peor. O sea, no es que hay una mejoría de algún tipo. Vamos a estar peor. O sea, acá tiene que haber un cambio de paradigmas sociales. Y ese cambio tiene que ser un cambio importante como para poder registrarse la conveniencia de ese cambio. Bueno, ese cambio que responde a un estrés de unos pocos días, si se quiere, un trastorno disruptivo de la ansiedad, o un estrés postraumático después de un mes de ser vivido, sobre todo una persona de nuestras edades, aproximadamente en la franja de los 40-50, que ha atravesado diferentes tipos de situaciones, por asociación necesariamente y por carga afectiva que produce esa asociación, vamos a estar expuestos a encontrarnos con algo que nos es completamente negativo y peligroso para nuestro psiquismo, pero sin posibilidad de solucionarlo. Con esto, en lo que quiero entrar es, sin hacer una descripción del experimento, otro día lo hablamos cuando hablemos de génesis del estrés o del continuum estrés-depresión, que el DSM-5, desde el DSM-4 en realidad, lo da como una cuestión dividida en compartimentos estancos, cuando no es así.
Pero si hay una posible charla sobre génesis de la depresión o génesis del estrés, vamos a ver que acá hay una relevancia y una importancia de lo que es el síndrome de desesperanza aprendida. O sea, la persona con el correr del tiempo comienza a aprender que todo aquello que haga, piense o diga, nada va a resultar efectivo. Por ende, se queda justamente en este lugar de inacción y se va apagando progresivamente cada vez con menos tiempo, con menos energía, al punto de llegar que ya no hay nada para hacer y que todo aquello que haga, el resultado que trate de brindar va a ser un resultado inútil. Esa sería básicamente la explicación del modelo de desesperanza aprendida. Bien, Que bien. es un modelo que fue descrito en la década del 40 por... no me acuerdo de la autora, se me borró, y que fue validado en la década del 70, más precisamente en 1979. Esto fue un poco lo que ocurrió también con la crisis de los brokers inmobiliarios. Si te das cuenta, estamos ligando montones de factores de estrés que nada tienen que ver con el coronavirus. Claro. Y que ahora crisis el embudo hace que lo tengamos todos juntos en este momento. O sea, exactamente. Es un momento de trauma y desembocamiento de un montón de trauma que ya venimos gestionando a través de todo el proceso en este país, ¿no? Exactamente. Omar, puntualmente, ¿y qué Sí. puede hacer, qué podemos hacer? O sea, yo como abogado, ¿no? Que no entiendo este proceso, lo que vos me estás diciendo Sí. es muy, muy interesante y la verdad que obviamente para hacer un tratamiento específico y me interesó lo de poder hablar en otras futuras charlas sobre este otro tema que es genial y te invito nuevamente a que sigamos con esta línea Muchas gracias. de entrevistas bueno, que han tenido hasta ahora muy, muy buen desarrollo. Pero yo necesitaría ahora saber puntualmente qué podemos hacer, o sea, cuál es yo como abogado, como alguien trabajador de la profesión que de golpe me encuentro con una situación de estrés completa, con una ansiedad terrible para adelante, ¿cómo puedo mitigar este estrés que estoy sintiendo en este momento, independientemente de salir en creatividad para adelante y ver cómo puedo adaptarme a la nueva situación? ¿Me seguís? La salida para adelante obviamente es la que va a implicar que justamente como esto produce temor, hay que contrarrestar ese temor. Primera medida. En segundo lugar, esa salida para adelante tiene que ser efectiva, y no quedar, para decirlo en criollo, quemando gomas porque estamos desgastando nuestra maquinaria siempre parados en el mismo lugar. Entonces, la salida efectiva es a través de la imaginación, es a través de la búsqueda de nuevas actividades en este espacio de tiempo en el cual no estamos ejerciendo nuestros trabajos, cualquier trabajo que sea, profesional o no, y calificado o no, componer y recomponer vínculos, el formar redes, o sea, la internet en ese sentido, y la gran mayoría de los teléfonos que utilizamos nos permiten poder utilizar sistemas de comunicación instantánea como este, o de sistemas de, aunque sea de mensajería, y un factor exponencial que ha crecido en Internet, sobre todo en la App Store de Apple o en la Google Play para el sistema operativo Android, es la cantidad de juegos, porque el juego retorna a la persona a la actividad lúdica. La actividad lúdica tiene que ver con correrse del lugar angustioso
que no se puede llegar a solucionar por motus propio. Entonces, si uno lo encuentra jugando a los autitos de carrera en el celular, ¿qué estoy haciendo? Y me estoy divirtiendo. O sea, ponerle un nuevo contexto a la situación, sin olvidar obviamente quiénes somos, qué debemos hacer, en qué momento debemos estar, pero la actividad lúdica y las reuniones son Mejoran. fundamentales Y en este tipo de sentido. te hago una consulta que también me han consultado de este tema, porque también se ve mucho esta dicotomía, ¿no? Decir, no, hay que hacerse una rutina, porque esa rutina te va a permitir que vos, y por otro lado te dicen, no, la rutina es mala porque la rutina va a hacer que vos no podás hacer las cosas que hacías normalmente. O sea, trasladar la rutina que teníamos a esta nueva forma de vida es imposible. O sea, no hay Sí, forma. es imposible, ¿no? Y no tener una rutina también genera un desvarío, porque hay gente con el que he hablado que me dice, no, yo me levanto ahora, me levanto a las 2 de la tarde y me duermo a las 5 de la mañana, y para mí el día y la noche es exactamente lo mismo. Estoy perdiendo, esto lo digo continuamente porque justamente la palabra cuarentena me habla de un periodo de tiempo, y lo que precisamente estamos perdiendo en esta cuarentena es la idea de espacio-tiempo, ¿no? Es una cuestión Exactamente. más filosófica, pero esta rutina, ¿es buena o no arrutinarse o hacer un intermedio? ¿Qué consejo es el mejor? El ser humano para vivir, inclusive hasta por ritmo circadiano, o sea, el ritmo que nos orienta día, noche, luz, oscuridad, que genera diferentes secreciones de hormonas o de sustancias en el cuerpo que van a repercutir a corta, media y larga distancia dentro del organismo, nos obliga a tener una rutina por más que no querramos tenerla. O sea, esa rutina va a estar siempre, porque ya es innata del ser humano. O sea, perder la rutina es, digamos, el paso final hacia la alienación. Como habíamos hablado antes, y este es un concepto que es muy particular, pero nuestras raíces, las del derecho y las de la medicina, se emparentan en el latín y en el griego. Por ende, un buen abogado, del mismo modo que un buen médico, deben saber latín y deben saber griego, para no tener que estar generando explicaciones redundantes. No es una crítica, es simplemente un comentario, y vos me conocés como soy exigente con eso, sobre todo con el latín. No, O sea, cuando termine con el latín, seguiré con el griego. me has hecho incursionar en algunos caminos que tendría que haberlo tenido en su momento, ¿no? Cuando uno estudia, pero bueno, esto es así, tanto nuestras dos profesiones requieren inevitablemente de una actualización constante, ¿no? Exactamente. Y en esa actualización no podemos cortar con la rutina, porque la rutina es la que rige y es regida mutuamente. Eso es un sistema de corregencias del ritmo circadiano. O sea, estamos presentes en el ritmo circadiano a través de nuestras rutinas, no de otra cosa. No podemos a partir de otras cosas. Que esa rutina después la adaptemos para que los espacios huecos tengan otro tipo de contenido, sea desde hacer yoga hasta el hecho de poder establecer una charla con amigos en una videollamada, está perfecto. Cada cual va encontrando su propio nicho, su propio espacio. O sea, todos tenemos nichos en la sociedad y justamente los defendemos porque es nuestro nido, el nicho. Es el lugar a donde volvemos a brevar siempre. Entonces, defendiendo ese nicho, vamos a tener la posibilidad de que todo aquello que hagamos nos va a dar un margen de seguridad en el cual no nos movamos de nuestro lugar, pero sí podamos salir a dar una vuelta tranquilos, sabiendo que ese nicho nos espera. O sea,
Yo creo que esa sería la explicación más lógica, o sea, diversificarnos de nosotros mismos. Somos muy estereotipados, sobre todo en nuestras carreras, somos muy rígidos, somos rígidos de pensamiento y, bueno, más de una vez estos son los resultados también de la rigidez de pensamiento. No olvidemos que cuando ocurrió, por ejemplo, para todo hay un ejemplo, y estos ejemplos sirven, a lo mejor fueron información en su tiempo aislada y después en la historia, fue por esto, o sea, lo podemos analizar, como en algún momento analizaremos al COVID-19, creo que dentro de muchos años, lamentablemente. La crisis de los brokers inmobiliarios en Estados Unidos, que produjo la depreciación de, de lo que era la liquidez monetaria del dólar, y todos los créditos que se habían dado, habían entregado créditos a homeless, o sea, gente sin hogar, en los cuales obviamente no había una garantía de devolución, pero sí había un superávit de dólar que permitía poder hacerlo. Bueno, la cuestión es que estos créditos fueron entregados y obviamente la gente no los pagó. Entonces, los bancos se encontraron en el término de un año, año y medio, 2 años, con que las ejecuciones múltiples del sistema de salud, de hecho, y vos lo podés describir mucho mejor, pero el sistema sajón es mucho más pragmático desde ese lugar que el sistema latino. Se encontró con que tenían, o sea, eran poseedores una agencia de brokers de 5.000 departamentos, pero no tenían liquidez en la caja diaria. Lo que fue motivando la salida de estos brokers del mercado, porque cayeron por su propio peso, estos brokers, y hubo una epidemia de suicidios en Estados Unidos. Tiempo después de la caída de los brokers y cuando se normalizó la situación, se descubrió que esta crisis había sido planificada, había sido planeada para llegar a un resultado que fue el que se estaba buscando y que se llegó con todas las metas, que era hacer una limpieza, de algún modo, de una depuración social desde algún lugar, por una parte, y una limpieza dentro del mercado de los brokers que eran más débiles. Sin embargo, cayeron los fuertes como la Lehman Brothers, que era una de las casas más antiguas de Gran Bretaña, que va a Estados Unidos. Eso ya nos da una idea de la antigüedad. ¿Cómo se solucionó esto? ¿O cuál fue la solución que dio el gobierno central de Estados Unidos? Que para salvar la caída de los brokers necesitaba una inversión X, una inversión de cientos de miles de millones de dólares. Reforzó las guardias psiquiátricas, porque sabían lo que iba a pasar. Y era mucho más barato reforzar los controles médicos y las guardias psiquiátricas para prevenir a los que llegaban a la guardia y poder internarlo inclusive, que el hecho de salir a atajar este nuevo orden. Bueno. O sea que la medicina siempre siendo, de alguna manera, contenedora de las cuestiones de crisis. Sí, convengamos que en este caso una contenedora muy perversa. Muy perversa, ¿no? Sé, sí, pero bueno, pero vos fíjate cómo ahora, no sé hasta cuánto, esto el médico viene a tener, esto no lo quiero decir, ojo, las palabras porque no quiero ofender, ¿no? Pero el médico viene a tener también un papel preponderante ahora y eleva también su calidad personal a, fíjate que
se lo está considerando un héroe, ¿no? En algunas cuestiones que lo son, ¿no? No digo que no, pero el tema Exacto, interesante es analizar esto, cómo algunas profesiones están, como lo fueron en su momento, o lo fue en el momento inclusive que se dio origen a a la criminología, que tanto hablamos en nuestras charlas en otros ámbitos. exacto, Y el médico viene a ser el exactamente. punto y el foco del nuevo empoderamiento de este nuevo paradigma, ¿no? Exactamente, sí. Normalmente los paradigmas cambian sobre las variables, no van a cambiar sobre el fijo. Obvio. Y justamente la variable es lo que introduce la medicina, y no por sapiencia, ni por tiempo de estudio, ni por nada en especial, sino por una cuestión más dinámica y más fácil, porque es mucho más dinámico el estudio en un laboratorio, donde los resultados son hasta más rápidos y más controlados que de lo que es el estudio en las ciencias jurídicas, y que esto sea observado, interesado por un legislador que legisle en consecuencia con todo lo que sabemos que implica la legislación, la reunión del quórum y después de 2/3 de las cámaras para la aprobación de la ley y su pasaje a la cámara restante. O sea, todo un sistema burocrático que la Argentina tiene en este momento muy bien aceitado, que está funcionando muy bien, pero obviamente con muchos más tiempos de los tiempos con los que nos tenemos que estar manejando los médicos, porque esos tiempos nos están corriendo, literalmente. Nos están corriendo desde todo sentido. Muy bueno. Entonces es un gran problema. Impecable. La verdad que una disertación tuya, Omar, siempre muy ilustrativa de la situación. Bueno, Yo te propondría lo muchas. siguiente, porque Sí, veo que para que no se haga muy denso tampoco para el televidente, el televidente digo como si fuera que estoy en un canal de televisión, claro. para que no Y se... más o menos. Más o menos, estamos casi, me falta poco para Fantino en mi ego, dice uno. Claro, La tal realidad cual. es que tratar de ver si podemos eh, hacer un resumen o enfocarnos en este tema y dejamos el tema de lo que tiene que ver con la ley de trasplante de órganos y quiero que des algo también de violencia de género, también Dale, relacionado con la cuarentena, para una charla posterior, si te parece. excelente. ¿Eh? Eh, Sí, obviamente. Bien. sobre este... Además ahí entran muchos casos en los cuales he participado desde el punto de vista mediático siendo Claro, consultado. claro, porque Entonces yo tal vez... empecé en televisión allá lejos de ese tiempo con el caso Ángela Rawson. Bien, O sea, y a interesantísimo. partir de ahí, claro, un Y, caso y muy va- interesante. y vamos a dejar Y bueno, a la audiencia de alguna manera de estos videos también que puedan opinar o dar algunas preguntas previas también para que podamos utilizar de exacto. en el mejor sentido. ¿Bien? Un tema que es muy interesante y que obviamente la impronta va a ser la tuya. Yo puedo aportar conocimiento técnico únicamente por haber tenido acceso al expediente, a las partes, a fuentes de inteligencia y demás. Es el caso Nisman, Ahí donde también participé. tenemos para hablar O sea, muchísimo en ese sentido. Y exactamente. aparte lo interesante y lo que creo que tu condición de médico, de estudiante de Derecho y de cuasi periodista, podríamos decirlo, por nada más porque te falta el Sí, título, pero no por otra cosa, creo que es que lo que nos aporta a la profesión, para los abogados, mismo para los médicos, es esta mirada que es muy interesante y que yo quiero que llegarles con esto y quiero redundar en esta situación, esta mirada desde la otra ciencia, ¿no? Con Omar siempre hemos tenido este ida y vuelta porque él me ha aportado y me ha abierto la cabeza en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la medicina o pensar el derecho, que también de eso se trata justicia terapéutica, pensar el derecho desde otro ámbito, de otro lugar. O sea, el abogado está acostumbrado a pensar el derecho desde el derecho. Y cuando se encuentra con un médico, el médico piensa la medicina desde la medicina. Es muy raro encontrar
gente como vos, Omar, que tiene esta apertura mental para poder pensar la medicina desde el derecho y el derecho desde la medicina, o de otra ciencia, ¿no? Que hemos hablado muchas veces Sí, es cierto. hablando Sí. de esto. Y creo que, bueno, compartirlo con los que vayan a ver el video, creo que es importante y les da una visión interesante, sobre la cual creo que también tenemos que hacer una entrevista, ¿no? Para ver estas conexiones y diferencias entre las dos carreras. Excelente, perfecto, me encanta la idea. Para finalizar, una reflexión final ¿Sí? tuya relacionada con lo que estuvimos hablando. Ya creo que quedó claro cuál es la forma de manejarse en esa situación. Yo creo que tal vez aprovechando tu experiencia, capaz que sería ideal que nos puedas comentar un poquito sobre cómo se está viviendo desde la parte médica, ¿no? Cómo se está viviendo esta situación, relacionado también con muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo, con el ejercicio de la profesión de la medicina, y también con esta nueva visión de colaborar desde lo jurídico, ¿no? Me imagino al médico que tiene que salir a la calle y que tiene que, lamentablemente, moverse desde la medicina y caminar sobre las reglas que están imponiendo a través de la cuarentena, ¿no? No es difícil, no es difícil para nada. Por lo menos para mí, ¿no? No me resulta difícil. Creo haber tenido una buena adaptación. No olvidemos que somos sobrevivientes de la reforma del Código Civil y Comercial, que si Vélez Sarsfield nos está viendo, se debe estar revolviendo en su tumba, por lo menos en algunos aspectos. Ni hablar de la ley de salud mental, ¿no? Que también sería un tema bueno, importante. Eso es un desquicio. O sea, la ley de salud mental justamente es la muestra de lo que no hay que hacer desde la salud mental. O sea, porque está plagada de patología. Te das cuenta, Omar, que tenemos un abanico de posibilidades gigantesco y que tal cual. Vamos a intentar y después, llegar a todo, ¿no? Con esto. Pero bueno. Tal cual. Y después la ley de derechos del paciente y los derechos personalísimos, que eso sí lo veo como muy correcto y como un nuevo paradigma que terminan de bajar al médico de las grandes épocas de los médicos observadores fenomenológicos de principios del 20, fines del 19, principios del 20, para pasar a integrar tanto al médico como al abogado a la situación social y al contexto que se está viviendo bajo todo concepto. O sea, esto es algo que me parece muy importante y me parece digno de destacar. Todos nos movemos dentro de un marco. Te decía, para ir redondeando estas palabras, todo esto que estuvimos hablando, yo creo que el contenido fundamental es el que nos tenemos que llevar, y como diría Cervantes en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ladran Sancho, señal que cabalgamos. O sea, no nos mantengamos quietos, ni física ni mentalmente. Tenemos mucho para hacer. Si llegamos a ser profesionales, es por algo. Bueno, aprovechemos esa inteligencia para poder aplicarla también, por otro lado, en nuestra vida personal. Impecable. Bueno, Marcito, muchas gracias. Y esto es Por favor. Para dar el primer puntapié inicial. Creo que la charla ha sido totalmente amena. Creo que lo van a aprovechar mucho los que lo están mirando. Y te agradezco nuevamente. Acá en el Instituto de Justicia Terapéutica sos uno de los bastiones y pilares fundamentales para todo lo que tiene que ver con este nuevo paradigma, que creo que tenemos que utilizar este tiempo también para darnos cuenta y para pensar en estas cuestiones nuevas que en realidad existieron siempre, nada más que hoy tenemos estamos encaminados con una palabra y un título, que creo que a veces empezar por ahí hace que desarrollemos bien después todo el libro. Un pequeño comentario, que es correr el derecho desde el dogma del legislador hacia la ciencia, que progresa por comprobación y por error o acierto. Okay. O sea, convertirlo realmente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su participación, por tener
la paciencia para aguantarme en una disertación, lo cual no es poco, y un gran agradecimiento a mis colegas médicos, considero abogados, porque es con ellos con quien más trabajo. Muy bien, bueno, ahora seguramente en la edición del video vamos a poner las redes del doctor, como para que tengamos una mejor acceso, si quieren contactarlo para algún caso puntual. Muchas gracias, Omar, te agradezco nuevamente. Por favor, Marcelo. Esto queda con sabor a que falta algo, y falta muchísimo, así que vamos a tener unas nuevas charlas. Y es una suerte. Sí, es una suerte. Es una suerte. Muy bien, muchas gracias. Un placer, Marcelo. Muchísimas gracias a vos. Y gracias a los institutos.